Vamos en fluidos, una aplicación de lo que es el principio de conservación del momento lineal, para poder entender de una manera sencilla cómo funcionan los motores a reacción. Cual, para vuestro trabajo pues puede ser bastante importante. Y además nos podemos divertir. Ahora que los tiempos están cambiando otra vez, es como retrotraerse a mi juventud, como cuando tenía vuestra edad. Ahora que parece que el tratado de misiles de alcance medio del año 87 va a ser anulado, volveremos otra vez a los tiempos cuando yo tenía vuestra edad. Y podremos jugar a ponerle un misil en la cabeza de nuestro enemigo más enemigo. ¿De acuerdo? Podemos jugar con la atmósfera, es decir, con el drag. Podemos jugar con el motor que le pongamos en el cohete, en el misil. Ponerlo en una trayectoria, ahí tendremos que considerar, si queréis, si os gusta ese tipo de problemas, naturalmente que la gravedad no es constante. Y naturalmente tendremos que jugar con que la Tierra está rotando. ¿De acuerdo? Entonces, afinar el tiro para ver si logramos darle a alguien en el coco liso. Vamos a seguir con esto. Vamos con esto. Conservación del momento lineal. Mecánica de fluidos. Cohetes. Y ya había hecho un dibujo. Motores. Reactores. Teníamos lo siguiente. Otra vez las condiciones del problema. Decía, bueno, lo vamos a hacer lo más simple posible. Vamos a hacer el problema en una dimensión. Condiciones. En una dimensión, en ausencia de la gravedad. Eso lo podremos añadir luego, como otras fuerzas, naturalmente, en influencia de la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces decíamos que llevaba el cohete tanto el combustible como el comburente, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno, líquidos, y los producíamos la combustión dentro del cohete, y nos fijábamos en un instante t. Entonces teníamos, otra vez es muy importante, decir, ¿cuál es mi sistema? ¿Cuál es mi cuerpo problema? ¿De acuerdo? Esa es una decisión importante. Entonces decíamos, en el instante t tenemos una masa m del cohete, es total, es decir, todo lo que transporta el cuerpo del cohete, todo. ¿Entendido? Y pasábamos, veíamos qué era lo que ocurría cuando dejábamos transcurrir un pequeño intervalo diferencial de t. O sea, pasábamos a t. Entonces, naturalmente aquí teníamos el motor. Y aquí tenemos el fluido, el gas caliente que ha sido expulsado por el cuerpo del motor. Que se está moviendo a lo largo del eje X. Oye, y ahora me fijaba, decía, claro, naturalmente se ha expulsado una masa, es un tiempo infinitesimal, pues la masa que ha expulsado es infinitesimal también, diferencial de m. Aquí con los signos hay que tener cuidado, ¿eh? Dependiendo de los libros que cojáis, pues uno podría poner aquí un menos diferencial de m. Estoy considerando la masa no como positiva, esta, la que está siendo expulsada. ¿De acuerdo? En este momento sería importante, quizás se puede generalizar, decir, no solo puede expulsar, sino recibir. Es decir, y ahí es, digamos, solo una pequeña indicación.
ahí estoy haciendo algo que estaba criticando antes, es decir, cambiar las condiciones del problema. Es simplemente decir, se me está ocurriendo ahora, que podría hacer luego. Claro, si no es un cohete, sino es un avión, entonces no solo va a expulsar, sino que por aquí delante tiene aire que va a ser introducido pues, por lo que es en el motor, ¿de acuerdo? Y tendría una masa, entonces el sistema, si os dais cuenta, entonces tendría que considerar esa masa del aire que está externo, y luego, pues, pero no lo hago ahora. Es decir que uno puede complicarlo y lo que son los principios son lo mismo. Es más sencillo hacerlo únicamente de la manera que estoy yo pensando, o que estoy yo realizando ahora. Si eso es así, entonces la masa ha sido reducida, lo que es el cuerpo del cohete, pues ahí tendremos m menos esa cantidad. Lo que observamos es que el gas ha sido expulsado con una velocidad, voy a ponerlo en este sentido, que yo llamaba U relativa. U relativa es la velocidad relativa de expulsión de los gases relativa respecto al cohete. Perdón. Respecto al cohete. Pero nosotros, naturalmente, el problema... En el cohete los motores también absorben aire. En los de los aviones... Perdón. ¿En lo de los aviones? No, en un cohete. No, en un cohete no. Como decías que también se le podía sumar masa. Bueno, hice un comentario, dije, en este momento se me ocurre, ¿cómo podremos luego complicar el problema? No digamos la base física, el principio va a ser el mismo, considerando que no solo expulsa, sino que está recibiendo. Eso en un cohete no, ¿verdad? En un cohete no. Ah, vale. Es cuando me arrepiento de hacerlo yo. ¿Lo veis? Vosotros me lo hacéis, ya veis, se produce en ese momento en la cabeza un cortocircuito. Entonces, perdonadme, olvidaos de eso. Si fue en ese momento decir, lo que vamos a hacer, uno puede explicar cómo funcionan los motores, los reactores de los aviones, de igual manera. Simplemente en este punto, en el esquema es fundamental, antes de aplicar ninguna cosa, el esquema, porque te está diciendo las condiciones es, no solo estás expulsando, sino que estás recibiendo. Es decir, que en el momento T tendría lo que es el avión, ¿no? Y tendría aire, un elemento de aire por detrás, que en el T más diferencial de T ha sido metido dentro del cuerpo, y a su vez una parte de los gases en la combustión ha sido expulsado. ¿Entendéis? Entonces, en el esquema entre T y T más diferencial de T, entonces haría ese cambio y naturalmente tendría que ver acorde cómo es la velocidad que tiene la masa de ese elemento de aire, la velocidad que tiene, etcétera, etcétera. ¿Vale? Olvídate, simplemente, perdón, y olvídate en este momento. Si entiendes lo del cohete, ya verás cómo complicarlo no es difícil. Entonces teníamos esta situación. Estaba diciendo, el gas es expulsado con una velocidad relativa que yo pongo U rel. Pero nosotros lo estamos resolviendo el problema en un sistema de referencia. En el sistema de referencia, aquí estoy yo. El gordito este soy yo. ¿De acuerdo? El observador. Observador. Que es inercial. Es decir, que no hay ninguna cosa rara. Vale, eso quiere decir que cuidado con esta velocidad, porque no respecto a mí, el gordito, sino respecto al cohete.
¿Qué tenemos aquí? La velocidad del cohete respecto al observador, respecto al sistema de referencia, pues ha cambiado, le quito los signos de vector porque es en una dimensión. Eso es lo que hace, digamos, más agradable también el problema, que ha aumentado en v más diferencial de v. Es decir, que si aquí se estaba moviendo, que no lo puse, el cohete con los gases con una velocidad v, aquí tenemos que el cuerpo del cohete menos esa masa que ha sido expulsada se está moviendo en t más diferencial de t con una velocidad v más diferencial de v. ¿Y cuál es la velocidad respecto a mí de este elemento de gases expulsado? Hombre, si esta es la velocidad relativa con respecto al cohete, entonces tendríamos que la velocidad sería, vamos a ponerlo aquí, el sentido, eso depende de cómo es u relativo. Tendríamos aquí v menos u relativo. Fijaos que yo me estoy moviendo aquí con el cohete, sí, otra persona aquí, ¿no? Se está moviendo con velocidad v y lanza, lo mejor es imaginárselo con una pelota de tenis. Estás lanzando una pelota de tenis hacia atrás, ¿de acuerdo? Con una velocidad respecto a ti, o sea, respecto a la plataforma sobre la que te estás moviendo, u relativo, ¿de acuerdo? Pero la plataforma se está moviendo con velocidad v. Por lo tanto, con respecto a una persona que está afuera, la velocidad será v menos la velocidad. Cuidado porque aquí este signo, ya estoy considerando una cosa importante, que aquí u relativo tiene el sentido, en el sentido negativo, fijaos que he puesto positivo hacia la derecha. ¿De acuerdo? O sea que hay que tener cuidado con los signos aquí. ¿Vale? Porque si yo pusiese en general u relativo como vector, entonces ahí tendríamos que tener precisamente cambiando el signo. O sea que ahí hay que tener cuidado en qué u relativo estoy poniendo el sentido hacia la izquierda. Lo cual es lógico porque está expulsándolo en el sentido contrario al movimiento del cohete. Bueno, y ahora es simplemente hacer un balance del momento lineal. Voy a utilizar de la cantidad de movimiento. Una vez el término, la traducción directa del inglés del término que utilizaba, de los términos que utilizaba Newton, cantidad de movimiento. Un balance del momento lineal. Entonces tendremos el momento lineal siempre es mejor tener el dibujo a la vista, pero con vosotros no puedo. En el instante t, ¿cómo sería el momento lineal que teníamos? Pues m por u. En el instante t más diferencial de t. Pues tendré que tener en cuenta cómo es la del cuerpo del cohete. Tendríamos m menos diferencial de m por v más diferencial de v. Eso por un lado. Y luego tendríamos más, lo que teníamos ahí, diferencial de m por v menos u relativo. ¿De acuerdo? Vale. Esto es lo que tenemos. Entonces lo que vamos a buscar es cómo es la variación infinitesimal que se está produciendo en el momento lineal, dividirlo por el tiempo, y eso lo que me va a dar es la segunda ley de Newton. Tendremos la fuerza neta que se está ejerciendo sobre todo. Pero, ¿cuáles son las fuerzas que se están ejerciendo sobre mi sistema? He quitado la gravedad, no está en contacto con nada. Esto es cero. ¿De acuerdo? ¿Entendéis cuál es el proceso? Que me baso en la conservación de... En este caso, lo de decirlo de la conservación es cierto porque permanece constante. P permanece constante. P es constante, que es lo que está ocurriendo.
Si añadimos, y aquí es es decir, en qué momento, si yo cambio otra vez, que no me arrepienta, el problema, y empiezo desde el principio, y añado, digo, las condiciones son bajo la acción de la gravedad. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? Esta es la suma de las fuerzas externas que están actuando sobre mi sistema. ¿De acuerdo? Pues ahí tendré que considerar naturalmente mg. Pero no estamos en esa situación. ¿De acuerdo? En este caso es 0. Pues nada, vamos a hacer esto. Entonces tenemos que... vamos a hacer primero... Vamos a ponernos aquí. Voy a ponerlo en negro. Va a ser P en T más diferencial de T. Y ahora en una dimensión le voy a quitar los signos y tendremos, entonces, en T más diferencial de T, tenemos todo este tocho. Vamos a hacer los productos. Tenemos por aquí M por V más M por diferencial de V menos diferencial de M por V menos diferencial de M por diferencial de V. Estoy aquí. ¿Estamos de acuerdo? Más V diferencial de M menos diferencial... Uy, U relativo voy a poner los diferenciales hacia atrás. Bueno, no los he puesto en todos lados. U relativo por diferencial de M. Aquí voy a poner, que me gusta más poner el diferencial detrás. V. ¿De acuerdo? Esto es lo que tendríamos aquí, en este término. Menos, no me quedó sitio, menos todo este término. Menos M. Vamos a ver si podemos simplificar de alguna manera este... Y sabemos que todo esto va a ser igual a 0 por la razón que he explicado hace un momento. ¿No? Que las fuerzas externas son nulas, no hay ninguna, por lo tanto su suma es 0, por lo tanto, diferencial de M tiene que ser. Bien. Voy a coger en rojo y voy a intentar simplificar. Tengo MV menos MV. Tengo un V diferencial de M menos V diferencial de M, otros dos que se me van. Y me quedan entonces como términos los voy a encuadrar, y este. No queda ninguno más, ¿no? Me voy a poner aquí. Así lo tengo a la vista. Lo voy a poner en negro. Entonces tendremos M diferencial de menos, o si queréis, sí, bueno, el mismo orden. Igual a 0. Y ahora mirad esta expresión. Fijaos que lo que estamos haciendo son límites. Es decir, que cuando el diferencial de t, o sea, el tiempo, ese diferencial de t tiende a 0. Ahora veamos cómo son el orden de cada una de estas expresiones. Este es orden infinitesimal 1, algo finito, un diferencial. Este es de orden infinitesimal 1, pero este es de orden infinitesimal 2, diferencial por diferencial. Tiende a 0 más rápidamente que los otros dos. Es decir, que a la hora de hacer el límite, en todo caso, desaparece antes. ¿Entendéis ahora el momento? ¿Lo veis todos? Es decir, que entonces lo podía haber hecho en este momento, es cuando quizás me arrepiento.
pero no quiero cambiarlo. Haber utilizado incrementos finitos, donde he dicho tomar el límite, ¿de acuerdo? Pero bueno, está así bien, no hay ningún problema. Menos U relativo diferencial de esto que es. M diferencial de V menos U relativo diferencial de M igual a 0. Me voy a poner en otra pantalla. Pero antes de pasar a otra pantalla, ¿hay algo en esta que, digamos, algún comentario o algo que no veáis? Porque si no me es difícil. No. Hasta ahora no creo que tenga mucha dificultad. De hecho, es bien sencillo. O sea, que entender los cohetes es bien sencillo. Bueno, entonces cojamos esta expresión. Dividido por el tiempo. Eso lo puedo hacer, no hay ningún problema, sigue siendo igual a 0, el numerador es 0. Y ahora lo que tenemos es m, paso este término del segundo término que tiene signo negativo, pasa positivo a la derecha. Y ahora entendamos lo que me está diciendo aquí. Porque ¿qué es lo que me interesa a mí? Ya lo tengo ahí a la izquierda de la igualdad. A mí lo que me interesaba era acelerar lo que es el cuerpo de lo que estoy transportando en el cohete, ¿no? Es decir, aumentar su velocidad. Ahí es donde tenemos. ¿Cómo ha sido el cambio en la velocidad de una parte del sistema? La parte de lo que es el cohete, con lo que transporta y con el combustible y comburente que todavía le queda. ¿Lo entendéis? El momento lineal de todo el sistema sigue siendo constante, es el mismo que en el instante inicial, en el instante t. Pero a mí lo que me interesa es acelerar una parte del sistema. Y es en la que me estoy fijando, es lo que tengo yo aquí. ¿De acuerdo? Fijaos que aquí depende del tiempo, ¿eh? Aquí tengo la dependencia temporal, pues